Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Hoy en nuestro tema central hablaremos de la realidad que enfrenta el pueblo de Brasil por el manejo que ha dado el gobierno de Jair Bolsonaro a la pandemia por COVID-19. Recuerden nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Ahora hagamos nuestro acostumbrado recorrido informativo de esta semana. Moscú es la ciudad de Rusia con más casos de coronavirus. Desde allí el gobierno lanza un proyecto para detectar anticuerpos en personas que pudieran contraer COVID-19. Ante la crisis que ha cobrado la muerte de cientos de personas, el presidente Vladimir Putin decidió se realicen las pruebas masivas de manera aleatoria para detectar en los residentes anticuerpos contra el virus. Решил проверить. Сперва сдал мазок, ничего не обнаружилось. Перестраховаться, может, еще один раз и все. Для успокоения души своей. И работа у меня такая связанная, что других не заражать. Para la aplicación de pruebas, el gobierno realiza unas 70.000 convocatorias que se envían a los residentes cada 3 días. Brasil se ha convertido en el centro de la epidemia por COVID-19 en el continente suramericano, registrando decenas de miles de casos que hasta el 20 de mayo alcanzaban los casi 350.000 contagios y se registraban casi 20.000 fallecidos. En medio de una crisis sin precedentes, el ministro de Salud, Nelson Teich, anunció su renuncia al rechazar las medidas de Bolsonaro, quien al debatirse entre la salud y la economía se inclinó por la economía. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. A gente discutir saúde e economia, isso é muito ruim, porque na verdade essas coisas elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus... El exministro Teich desestimó el uso de cloroquina para tratar el COVID-19, droga que se ha promocionado como tratamiento pese a que estudios realizados ponen en duda su efectividad. Bolsonaro, quien ha mantenido una postura contraria a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, considera el virus como algo pasajero. Colombia es otro de los países más afectados por el COVID-19. El departamento del Amazonas es el que registra la tasa más alta de infección. La zona fronteriza con Brasil y Perú padece precariedad en sus hospitales y pone en mayor porcentaje de vulnerabilidad a los habitantes. Ante las dificultades en el sistema de salud, las autoridades locales manifiestan preocupación por los pueblos indígenas que habitan estos territorios y que sufren estados de mayor vulnerabilidad. La infección llegó por las fronteras, a través del inmenso río Amazonas y a través de la comunicación y vivencia que hay con los hermanos brasileños y peruanos. Esto hace que el ciclo de la infección empezara un poco más acelerado que en el resto del país. El sistema de salud es tan deficiente que autoridades locales han solicitado al gobierno del presidente Iván Duque que facilite el traslado de todos los pacientes hasta la capital del país. El servicio de salud en el hospital de Leticia cuenta solo con 8 respiradores para adultos, 1 pediátrico y 1 neonatal. Y la planta de oxígeno está en mantenimiento. No contamos con insumos médicos, no contamos con suficiente personal, tanto de custodia como profesionales médicos para atender esta situación. La infraestructura es precaria. Tenemos una infraestructura vieja, obsoleta. Las autoridades de control, médicos y habitantes de la localidad han denunciado la crítica situación. En respuesta, el gobierno nacional despliega la presencia de militares en la zona fronteriza del Amazonas para delimitar así la entrada y salida de personas contagiadas con casos importados. Decenas de médicos y enfermeras protestan en Perú. Exigen la renuncia del ministro de Salud, Víctor Zamora, y de las autoridades del Seguro Social, porque las medidas implementadas ante la epidemia de COVID-19 son contrarias a las exigidas por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, denuncian la falta de material de seguridad, lo que expone a los profesionales de la salud que combaten el virus. Exigimos equipo de protección personal para todas las enfermeras, para todos los médicos y técnicos que estamos al frente de batalla.
Debido a la alta cifra de contagios, funcionarios del Hospital Guillermo Almenara de Lima realizaron un plantón para exigir protección eficiente y materiales que ayuden a salvaguardar sus vidas y la de los pacientes. Actualmente no estamos en condiciones. ¿Por qué? Porque no tenemos los equipos de protección personal. ¿Y esto qué conlleva? A que nosotros nos enfermemos. Entonces, si nosotros nos enfermamos, tenemos que irnos aislados. Perú ya registra miles de muertes por coronavirus, virus que ha contagiado a más de 100.000 personas en la nación. Una cifra que aumenta diariamente y mantiene al país entre los más altos afectados de Latinoamérica. Lejos de atender a las personas en situación de calle, el gobierno de Jair Bolsonaro ha enviado un grupo del Ejército Marítimo para realizar la desinfección de refugios en Río de Janeiro, ocupados por personas sin hogar y por personas con discapacidad. População em situação de rua, idosos em situação de rua, pessoas com deficiências mentais. Então, é aqui que elas são acolhidas, é aqui que é a casa delas. La desinfección del refugio no logra combatir los riesgos a los que se enfrentan los brasileños, que además de tener que salir a trabajar en búsqueda de alimentos, no cuentan con garantías sociales ni políticas. Después de este recorrido informativo hacemos una primera pausa. Al regreso hablaremos de la situación sanitaria en Brasil, el país más afectado por el coronavirus en la región suramericana. Volvemos con Guía tu Cuerpo. Esta semana mostraremos un balance del impacto del coronavirus en Brasil, país que es gobernado por un incrédulo del virus, que prepondera la economía ante la salud de los habitantes. La pandemia por el nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19 ha sido abordada en los países de distintas formas. En América Latina representa un reto, sobre todo en aquellos países con sistemas sanitarios menos preparados para el manejo de un virus tan contagioso. En el caso de Brasil, su gobierno ha actuado en coherencia con la naturaleza política de quienes lo integran. Jair Bolsonaro, un político conservador de extrema derecha, estrechamente aliado a grupos religiosos, ha protagonizado polémicas por sus declaraciones en torno a la epidemia, que han sido ampliamente registradas y criticadas en los medios de comunicación. Nos últimos meses, surgiu vírus novo. Não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso. Eu espero que essa seja a última semana dessa quarentena, dessa maneira de combater o vírus, todo mundo em casa. Cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. Tá? O quê? Ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil... E daí? Lamento. Que faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Pero estas declaraciones quedan allí. Ningún organismo internacional se ha pronunciado por los derechos humanos de los brasileños y las brasileñas, como sí ha ocurrido con países como Venezuela e Irán. Lo cierto es que los gobiernos de Latinoamérica se enfrentan al momento más difícil de la crisis sanitaria actual, al registrarse un crecimiento acelerado en el número de contagios, sobre todo en Brasil, país conocido como el gigante suramericano, que es el foco de la región y que por su amplia extensión territorial comparte fronteras con 10 países. Se o pessoal continuar subestimando, vai morrer mais gente, infelizmente. Não tem muita opção, né? Tem que ficar em casa e se prevenir, né? Mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação.
Aunque las cifras declaradas por el gobierno brasileño son preocupantes, especialistas como Armando Negrín, epidemiólogo de gran trayectoria, manifiesta su inquietud ante la posibilidad de que el número sea mayor que el registrado por las fuentes oficiales. Primero hay que aclarar otra cosa. Estas cifras que publica el gobierno nacional, nosotros de la comunidad científica y todos tenemos absoluta certeza que son muy subdimensionadas. Hablamos de un total de casos que hoy estaría alrededor de 1.800.000 casos, ¿no? Muy diferente al número oficial. Y el número de muertes con el registro en las notarías de los certificados de defunción por causas de síndromes respiratorias graves no diagnosticadas como COVID-19, pero que sugieren fuertemente que por la alza de casos está vinculada al virus, sería por lo menos 3-4 veces de las cifras oficiales. Eso quiere decir que va muy avanzada, ¿no?, la expresión de la epidemia. El crecimiento acelerado del brote ha causado que la mayor parte del país sufra el impacto de la epidemia. El estado de Amazonas es el más afectado. Ciudadanos y personal técnico enfrentan la saturación del sistema de salud en Manaus, capital del estado, que es la única ciudad con unidades de cuidados intensivos. El estado de Amazonas, ¿no?, en la capital Manaus, fue el primero que entró en un colapso importante. La Fortaleza, la capital del estado de Ceará. São Luís, el capital del estado de Maranhão, todos del nordeste y norte, caso Amazonas. Y en el sudeste la situación de Río de Janeiro también es muy delicada, ya con agotamiento de la capacidad hospitalaria en la región metropolitana. Y en el estado de São Paulo también. O sea, con la baja de la adhesión al confinamiento en São Paulo, ya el gobernador de São Paulo empieza a considerar fuertemente el lockdown para el estado, ¿no?, en los próximos 15 días, ¿no? O sea que esos serían los casos más dramáticos en este momento, pero hay un conjunto de otros estados que van paso a paso en esta dirección. Pero la falla del sistema sanitario de Brasil no es algo nuevo. El personal médico ya había denunciado la precariedad de las condiciones de los centros de salud, demanda que fue desoída por el gobierno nacional. De alguna manera, el impacto de la pandemia, lo que nos hizo ver a todos, es algo que desde hace algunos años ya denunciamos, que es la infraestructura del Sistema Universal de Salud de Brasil, el SUS. Es una infraestructura que históricamente no ofrece la dimensión necesaria para dar abasto a las necesidades de toda la población, porque estamos hablando de un sistema universal para 212 millones de habitantes. A principal preocupação, na verdade, é o tamanho dessa onda. Qual é o número de pacientes que devem chegar nas próximas 2-3 semanas, é o que nos preocupa. Estamos todos correndo, nós aqui ampliando serviços dentro da nossa capacidade. En medio de la crisis sanitaria, aumentan las tensiones políticas. Gobernadores y alcaldes han levantado su voz contra el presidente, quien despidió al ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, por estar en desacuerdo con la restitución de las actividades. Mismas razones del nuevo ministro Nelson Teich para renunciar al cargo. Con esto, Bolsonaro establece el récord de perder a 2 ministros de salud en menos de un mes. A intervenção do presidente Jair Bolsonaro e o conteúdo daquilo que ele disse ontem à noite foi absolutamente equivocado e em dissintonia, inclusive, com as orientações do próprio Ministério da Saúde do governo federal. Un discurso de la presidencia que orienta hacia una dirección y de gobernadores en su mayoría y alcaldes en otra dirección resultó también en desinformación. Y eso hizo con que la adhesión al confinamiento no fuera la ideal. El resultado práctico hoy es que tenemos algunos estados ya al borde de colapso, ya con lockdown decretado, ¿no? Lockdown decretado en algunas áreas metropolitanas, ya con todos los recursos hospitalarios, ¿no? La inestabilidad política aumenta de manera paralela al número de contagios, cifra que según brasileños se desconoce. Al tiempo que aumenta la desconfianza del pueblo en Bolsonaro, aumenta el ingenio de los ciudadanos para enfrentar la pandemia. No esperamos nada del gobierno nacional, del gobierno federal. El gobierno federal ha tenido desde el inicio, ¿no?, de la pandemia, por vocería directa del presidente de la República, Bolsonaro, una postura de desconsiderar la importancia del impacto de esta pandemia. Las acciones que fueron entabladas por el gobierno nacional han sido tardías, lentas, insuficientes, ¿no?
generando incluso un conflicto dentro del mismo gobierno entre área de salud y la centralidad, o sea, el núcleo central de la presidencia, que resultó en la sustitución del ministro de Salud, que aunque no fuera el ministro ideal tampoco, pero por lo menos mantenía una postura pública de fortalecer el confinamiento, ¿no?, como medida fundamental para evitar el colapso del sistema sanitario. El miedo de los brasileños a la epidemia ya genera protestas y manifestaciones ante la mala gestión del gobierno federal. Según encuestas publicadas en medios locales, 80% de la población exige la declaración de cuarentena general. A gente quer chamar a atenção para a importância do isolamento social e o seu retorno às atividades de forma tranquila, porque isso vai reverter em vidas só não da comunidade, mas também dos servidores, dos profesionales de salud, seja na rede. Las declaraciones de Bolsonaro van en consonancia con sus acciones, al bloquear la coordinación institucional entre gobernaciones y congelar los fondos de las autoridades locales para impedir que se apliquen medidas de confinamiento. Quiero llamar la atención que el recurso económico, el recurso financiero es fuertemente concentrado en el Estado Nacional. O sea, que el Estado Nacional, al retrasar o disminuir frente a la necesidad los montos y equipamientos que son distribuidos nacionalmente, ha generado mucha dificultad para los gobernadores, que han buscado incluso compras directas en el mercado internacional con mucha dificultad, y por otro lado ha generado un gravísimo problema en la protección social y económica de las poblaciones en confinamiento. O sea, eso dependía muchísimo y sigue dependiendo de transferencias financieras del Estado Nacional. Todo eso se está haciendo muy lentamente, muy caóticamente por parte del gobierno nacional, y está sobrecargando, sobre todo en este aspecto, los gobiernos locales, ¿no?, que tienen que asumir costos elevados de tratar de proteger su población. La presión a la que se enfrenta Bolsonaro por su gestión ante la crisis sanitaria no le impide seguir con sus planes de restaurar la normalidad para fortalecer la economía. Mientras, los especialistas hacen solicitudes por temor a un panorama peor al que ya se registra y que hasta el 21 de mayo ha cobrado la vida de casi 21.000 personas. Nosotros necesitaríamos ampliar de forma muy sustantiva la oferta hospitalaria, ¿no? Algo que pudiera llegar ahí alrededor de 150.000 camas adicionales de hospitalización general, y por lo menos doblar la capacidad de terapia intensiva, que ya tenía un histórico de insuficiencia. Entonces, si hoy tenemos alrededor de 32 a 34.000 camas, sumando todas las camas de terapia, tendríamos que necesariamente pasar a por lo menos un doble de capacidad para poder dar cuenta de lo que viene por delante, porque lamentablemente el escenario es un escenario de crecimiento acelerado de casos y de hospitalizaciones, ¿no? Entonces, eso nos pone frente a una situación tremendamente delicada en que recae sobre gobernadores y alcaldes respuestas que deberían estar lideradas desde el gobierno nacional. El alto número de casos convierte al gigante suramericano en el mayor riesgo para el resto de los países de la región, que ya empiezan a establecer controles fronterizos ante un posible éxodo de ciudadanos que huyen del virus y de la nula gestión de Bolsonaro, un presidente que cada día pierde legitimidad y el control de la epidemia. Tiempo de nuestra segunda pausa. Al regresar viajaremos a Cuba para enterarnos de los nuevos avances de los médicos cubanos en la búsqueda de tratamientos para la COVID-19. Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. En nuestra nota positiva hablaremos del avance que ha tenido la comunidad científica cubana en la continua búsqueda de alternativas para enfrentar la COVID-19. En el Centro de Biopreparados de Cuba, en las afueras de la capital de la isla, se creó en menos de 7 días el medio de transporte del hisopo que contiene las muestras recogidas en las más de 80.500 pruebas PCR realizadas hasta la fecha en el país. Este producto normalmente es importado por el país
pero ante la crisis mundial de la enfermedad, o sea, muchos de los fabricantes en sus mismos países no lo dejaban exportar estos productos para necesidad de ese mismo país. Por eso se nos da la tarea, ante la escasez del producto, diseñarlo en nuestro centro, que se logra gracias a la cooperación conjunta con el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Este frasco evita la contaminación de las muestras durante la transportación hacia los laboratorios. Cada uno de ellos podría costar en mercados internacionales unos 40 euros. Ahora la confección de kits con materia prima nacional permitirá al país satisfacer la demanda interna y abrirse paso en mercados internacionales. Y esto forma parte de los productos que ahora mismo estamos trabajando para el enfrentamiento de la COVID-19. Nosotros garantizamos durante todo el ciclo de vida del producto que este se fabrique de acuerdo a los requisitos de calidad que están establecidos. De estos laboratorios sale además la biomodulina T, registrada desde 1994 en Cuba, y uno de los fármacos que forma parte del protocolo de medicamentos del país para afrontar a la COVID-19. Hasta hoy ha sido aplicado en más de 5.000 personas mayores de 60 años, en centros de aislamientos, hogares de ancianos y casas de abuelos de toda la isla. Tiene una acción citorrestauradora e inmunomoduladora del sistema inmune y actúa compensando la maduración de los linfocitos T en el sistema inmune, y de esta forma es usado en las infecciones a repetición en el adulto mayor. Desde el reporte de los primeros casos de la COVID-19 hace 2 meses en la mayor de las Antillas, una de las experiencias más promisorias fue su aplicación a pacientes internados en un hogar de ancianos en la ciudad de Santa Clara, en el centro de Cuba, donde ocurrió un incidente de transmisión local del SARS-CoV-2. Este medicamento, junto con otras medidas adicionales, logró contener el brote, lo cual ejemplifica su función profiláctica en el enfrentamiento a la enfermedad. Nayara Tardo, Telesur, La Habana. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima.